Decíamos que de aquí en adelante hasta el capítulo 26 más o menos estamos viendo diversas leyes o leyes variadas, también lo llevan algunos. La semana pasada o semanas anteriores veíamos el capítulo 22, por ejemplo, donde era un capítulo de alguna manera controversial, pero viendo a la luz de la escritura, a la luz del contexto, nos dimos cuenta que más que una ley machista, como se le había denominado, es una ley que está erradicando la inmoralidad sexual, está erradicando el adulterio y está salvaguardando también la dignidad de la mujer, ¿no? Y ciertamente está condenando el accionar del varón cuando está mal y también está condenando el accionar de la mujer cuando está mal, ¿no? En el caso de adulterio, ¿no? Pero en términos generales era una ley que lo que está haciendo es preservar el matrimonio o erradicar la inmoralidad sexual. De la misma manera, en este capítulo 23 vamos a encontrar leyes que para poder entenderlos o comprenderlos del todo, debemos siempre conocer un poco el contexto y también el carácter de Dios. En este capítulo vamos a ver leyes que tienen que ver con pureza ceremonial y también leyes sanitarias, ¿no? Entonces, vamos a ir verso a verso. Mira lo que dice el verso 1, comienza diciendo lo siguiente, ¿no? Dice, del 1 al 2 vamos a ver una ley en la que va a excluir a ciertas personas de la congregación, así tal como lo dice, ¿no? Los va de la congregación de Jehová. Pero debemos entender acá unas cuantas palabras, ¿no? Dice, no entrarán en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o el amputado de su miembro viril. Ahora, si nosotros somos estrictos con esto y no entendemos el contexto, podríamos decir qué culpa tenía aquella persona que de pronto nacía con ciertos problemas, varón, lógicamente, en sus miembros, ¿no? O en sus testículos, ¿no? Entonces, uno podría decir como que Dios está haciendo acepción de personas, ¿no? Porque de pronto los está excluyendo y no los está incluyendo. Pero debemos entender un poco el contexto. No solamente dice palabra magullados, dice o amputado su miembro viril. Entonces esto habla de que era una acción adrede, ¿no? Y según el contexto, eso era normal en la época y en las culturas que estaban alrededor de Israel. ¿Por qué no decir en los pueblos cananeos? Era normal, de alguna manera, como una especie de voto, amputarse el miembro viril. De ahí viene la palabra eunuco, por ejemplo, ¿no? Los que servían a la reina o a las doncellas, cuidaban de las doncellas y por lo general los que servían en esos rituales o en los templos paganos, ¿no? Esos eran los famosos eunucos, ¿no? Quienes eran encargados de presentar ciertos rituales paganos, ¿no? Entonces, lo que Dios, al contexto, lo que Dios está haciendo básicamente es decir a su pueblo, no imiten lo que los otros pueblos están haciendo. Entonces, porque esto era normal en los otros pueblos, ¿no? Era parte de su, por así decirlo, de sus rituales, parte de su organización, de que las personas, sacerdotes o personas que estaban encargados de cuidar de las doncellas o de acompañar a la reina, eran amputados, ¿no? Su miembro viril de una manera adrede y así eran ellos consagrados para este ministerio, ¿no? Entonces Dios está diciendo, no imiten esa forma de liderazgo, esa forma de servicio, esa forma de adorar a dioses paganos, ¿no? Entonces le está diciendo, no. Entonces, ahora dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Ahora, es interesante porque uno dice, pero acá dice, no entrará en la congregación de Jehová, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por la congregación de Jehová? Es otro punto, ¿no? La congregación de Jehová, hay ciertos momentos donde la palabra congregación de Jehová puede referirse a todo el pueblo. Entonces, está lo que estaríamos entendiendo que no podían formar parte del pueblo, pero también vamos a ver en diferentes pasajes de la Biblia donde se hace una invitación a los que quieren convertirse al judaísmo más adelante, y Dios permitía eso. Para eso estaba su pueblo, para hacer luz en medio de los gentiles, y si los demás pueblos querían convertirse al judaísmo, podían hacerlo mediante una serie de procedimientos, ¿no? Confesiones, bautismos, mediante la circuncisión y todo lo demás. A eso se lo llamaba prosélitos, ¿no? Los que se convertían al judaísmo más adelante, ¿no?
Entonces, Dios no los está de pronto excluyendo de todo el pueblo, aunque acá dice de la congregación de Jehová, pero en el contexto, vamos a verlo también más adelante con los demás prohibiciones que se hace, cuando está diciendo aquí la congregación de Jehová, básicamente se está refiriendo a aquellos líderes o representantes del pueblo, porque también en Levíticos podemos encontrar pasajes, o en mismo Deuteronomio capítulo 30, cuando lleguemos a ese punto, vamos a entrar pasajes donde hace referencia a la congregación de Jehová, cuando se está refiriendo a todo el pueblo, y en otros pasajes donde dice la congregación de Jehová y se está refiriendo a los líderes que representan al pueblo y estaban ahí frente a Dios en una serie de celebraciones que se hacían o en una serie ¿por qué no decir? Cuando llevaban sacrificios a nombre del pueblo, llevaban al tabernáculo, donde el sacerdote era el que hacía todo esto, pero los líderes, los príncipes de Jehová se presentaban ahí y a ellos que estaban siendo parte de toda esta ceremonia se le conocía como la congregación de Jehová. Entonces podemos entender de que esta prohibición o esta exclusión de de estas personas que podrían tener el testículo magullado o amputado, básicamente se está refiriendo de que no podían formar parte de ese liderazgo de los príncipes de Jehová, ¿no? Que van a estar representando al pueblo. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué no dices, pero basta con decir que no podían formar parte del pueblo? No, porque se contradeciría con lo que más adelante el profeta Isaías va a hacer una especie de invitación de parte de Dios para que incluso el eunuco venga y forme parte del pueblo de Dios, pero no del pueblo del liderazgo, sino forme parte del pueblo de Dios, tal como tal, ¿no? Entonces, por eso decía, hay que entender bien la palabra congregación de Jehová según el contexto. En este contexto se está refiriendo de que no podían formar parte de ese liderazgo, de esos príncipes, líderes que representaban al pueblo y que iban a estar frente a una ceremonia a favor del pueblo ante Dios. Ellos no podían formar parte de eso. ¿Por qué? Porque ese contraejemplo lo teníamos en los otros pueblos donde esos representantes, como parte y ritual, muchos de ellos tenían los miembros amputados, ¿no? Entonces, Dios está diciendo, no imiten esas prácticas. Mira lo que dice Isaías 56, 3, verso 3 al 5. Lo voy a leer, tú puedes anotarlo, dice. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, dice Isaías, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán. Entonces Dios hace una invitación a que el extranjero también se convierta a Dios y pase a formar parte de su pueblo ya desde los tiempos antes de Jesús. Y ese era justamente uno de los propósitos de Dios, de que su pueblo de Israel sea distinto a los otros pueblos, para que los otros pueblos sean alumbrados por la luz de Dios a través de su pueblo Israel y vengan y se conviertan al Señor. Pero lamentablemente el pueblo de Israel entendió mal este propósito y lo que hizo fue más bien por lo contrario, ¿no? Ellos fueron muy excluyentes, ¿no? Excluyeron a los samaritanos, excluyeron a medio mundo, que Dios no les había dicho excluyanlos, sino ustedes sean luz para las naciones. Entonces ellos hicieron el trabajo al contrario, viendo a todo gentil como carbón para el infierno o como perro asqueroso, porque ellos se fueron al extremo de la religiosidad, ¿no? Y pensar que son los únicos llamados por Dios. Cuando ya en la promesa que Dios hizo en Abraham, ¿para qué Dios iba a dar un pueblo a Abraham? Para que a través de ese pueblo que estaba en los lomos de Abraham, dice, haré de ti una gran nación, pero la promesa mayor es no una gran nación, sino que de esa nación iba a salir la simiente en quien iban a ser benditos todas las naciones de la tierra, ¿no? Y eso se lo dijo a Abraham en más de una ocasión. Entonces, el pueblo de Israel tenía que haber sido de bendición para los demás pueblos, pero por la religiosidad ellos terminaron siendo también piedra de tropiezo para muchos pueblos. Pero bueno, es otro asunto. Pero entonces lo que vemos aquí, según Isaías, a la luz de Isaías, es de que Dios no hace acepción de personas. Mas sí, Dios en su soberanía y omnisciencia, Él
pone estas cercos y dice, personas que han practicado esto como eunucos, como lo hacen en otras culturas, no van a formar parte de los representantes o de los príncipes de Israel. Eso sí, no lo permite. Entonces Dios, ahí él tiene la soberanía de poder decir quién le sirve y quién no le sirve, ¿correcto? Entonces eso se le puede llamar, es un llamado específico que Dios hace, por ejemplo, cuando llama solo a la tribu de Leví. Alguien podría decirle a otra tribu, qué injusto que es, ¿por qué Dios llama a los de la tribu de Leví y por qué no a nosotros que somos de Judá? No, porque Dios ahí, en su soberanía, él puede determinar quién le sirve de una manera específica. Entonces, no estaríamos hablando de salvación. En cuanto a salvación, el Señor lo ha ofrecido a todos y ya está en el ser humano de no decir, a mí me excluyó, por eso yo no soy salvo. No, la invitación fue para todos. Pero en cuanto al ministerio que ellos iban a cumplir como representantes del pueblo, los está excluyendo. Justamente ya estamos viendo el contexto por, por las malas prácticas que tenían y porque eso a futuro podía dañar o distorsionar la manera como se sirve a Dios. Entonces, Dios es soberano y al mismo tiempo es omnisciente, ¿no? Entonces, Él sabe por qué lo hace y ahí nosotros debemos de comprender eso y detenernos ahí, ¿no? Porque muchos cuestionan a Dios, pero ¿por qué solamente ellos? ¿Por qué solo ellos? Dios sabe por qué. Verso 2, mira, va a decir, no entrará bastardo en la congregación de Jehová nuevamente, ¿no? Ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Nuevamente pareciera ser un texto que de pronto está excluyendo a los bastardos. Básicamente un bastardo era un hijo nacido fuera de un matrimonio, por lo general, básicamente. Bajo este concepto, un hijo nacido fuera del matrimonio, no era normal en Israel que un hijo nazca fuera del matrimonio. A eso de por sí ya, para que ocurra eso, ha ocurrido otro tipo de pecados, como adulterio, fornicación, todo lo demás, ¿no? Entonces, Dios está dando acá una ley nuevamente en términos generales y considerando que esto sí era una práctica normal, hijos bastardos, en los otros pueblos, en las otras culturas. Y de la misma manera, en el mismo sentido que el texto anterior, lo que Dios está diciendo, este tipo de acto no se debe repetir en nuestro pueblo. Entonces, estos bastardos que provienen de otro pueblo pagano no pueden ser representantes de mi pueblo, no pueden estar frente a mí durante las ceremonias que se hagan como representantes del pueblo, básicamente. Pero si ellos podían convertirse al Señor, claro que sí, porque Dios no hace acepción de personas, ¿no? Lo dice el Nuevo Testamento incluso, ¿no? Dios no hace acepción de personas. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que cuando Él ofrece su salvación. Dios no hace acepción de personas. Y tenemos claro ejemplo, personajes de la palabra de Dios que uno podría decir, ese no debió haber sido salvos, pero Dios en su gracia soberana se los ofreció, porque Dios no hace acepción de personas. Mas en cuanto Él hace un llamado para algo, para un servicio especial, Dios en su gracia soberana, en su gracia y en su omnisciencia, Dios escoge a quien Él quiere, ¿no? Entonces, ahí podemos entender un pasaje de Romanos, ¿no? Dice, a Esaú aborreció, más a Jacob amó, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero cómo puede ocurrir eso? Estamos hablando desde el punto de vista de cómo los iba a usar. No estamos hablando de salvación necesariamente. Bien, entonces, verso 3 al 6, ahora vamos a ver otra exclusión. Y nuevamente vamos a entender por qué Dios excluye a estos personajes, ¿no? Habíamos visto que ha excluido al de miembro amputado, ha excluido al bastardo del ministerio o del liderazgo civil de Israel, por vamos a llamarlo así, de formar parte de los representantes del pueblo, ¿ya? De eso lo está excluyendo, más no de que ellos conozcan a Dios, ¿correcto? Pero el verso 3 y 6 va a nombrar prácticamente dos pueblos, va a excluir dos pueblos. Y mira lo que dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová nuevamente, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia para maldecirte, dice. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió
la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba, ¿no? Entonces, esta historia la hemos visto a detalle en el libro de Números, ¿no? Cuando hemos estudiado el libro de Números, esta historia cuando el pueblo de Israel está camino a la tierra prometida y de pronto tenía que pasar por estos pueblos donde estaban los moabitas y los amonitas, ¿no? Entonces, ciertamente Moisés trató de pronto, primero envió una especie de mensajero, ¿no? Como para que le dejen pasar y no. Muy por lo contrario, les negaron que pasen por ahí y a pesar de que Moisés había dicho no vamos a tocar nada, vamos a pasar directo, ellos se mostraron de una manera muy hostil y no solamente hostil, sino que contrataron o acudieron a un hombre llamado Balán, ¿no? Y eso conocemos esa historia, ¿no? Y hablaron con Balán para que Balán, que era famoso en aquella época por hacer ciertas cosas, todo un personaje, ¿no? Lance maldición en contra de Israel, ¿no? Y Balán ciertamente vemos en una faceta en la que Balán hablaba con Dios, ¿no? Y de alguna manera pedía permiso a Dios, ¿no? Y Dios le contesta de una manera clara y contundente, ¿no? Le dice, no toques a mi escogido, así de simple, ¿no? Y Balán por ahí quiere hacer una serie de arreglos o atajos, no dice que no, pero al mismo tiempo pretende torcer la mano de Dios así, presentando unos sacrificios por ahí y le va mal, ¿no? Le va mal a Balán. Pero aquí lo que está haciendo es, básicamente está diciendo, por ese antecedente, y vemos también las consecuencias a largo plazo sobre este pueblo que de pronto no escuchó, no consideró, sabiendo ya de la fama de Dios, porque ellos sabían que Israel o este pueblo llamado Israel que estaba en el desierto camino a la tierra prometida, había salido de Egipto y era conocido para aquel entonces que Dios había vencido a través de las 10 plagas a cada una de las deidades egipcias. Por eso es que ellos recurren a una estrategia no militar, sino a una estrategia espiritual. Acuden a un Balaam para que lance maldición. No acuden a un Balaam para que les venda armas, no acuden a un Balaam para que les apoye con su ejército, sino que ellos sabían que esto tenía que ver con el lado espiritual. Ahora, no solo eso, ellos tenían noción de quién era Dios, porque los moabitas y los amonitas son descendientes de alguna manera, por así decirlo, no de Abraham directamente, pero son descendientes de Lot. Entonces, como descendientes de Lot, ustedes deben conocer la historia donde Lot es rescatado por Dios en misericordia de Sodoma y Gomorra, pero finalmente Lot comete incesto con sus hijas, ¿no? Y de ahí nace justamente los amonitas y los moabitas. Entonces, de cajón nada más ya ellos tuvieron un mal inicio. Pero en medio de todos esos años, estamos dando 400 años a este evento, 440 años a este evento que ahora Dios está citando de Deuteronomio, en todos esos años ellos tenían noción de quién era Dios, qué es lo que Dios había hecho con el tío Abraham, qué es lo que Dios había hecho con Lot y su familia, cómo es que Dios había juzgado Sodoma y Gomorra. Entonces, eso era conocido por ellos. Y cuando ellos niegan al pueblo de Israel, saben contra quién de alguna manera están peleando. Y estaban peleando contra Dios mismo. Entonces, la pelea no fue tanto con Moisés, no fue tanto con Israel, sino la rebeldía de este pueblo amonita y moabita es contra Dios mismo, porque ellos tienen noción de quién es Dios. Y ahora vienen las consecuencias y le está diciendo a su pueblo, a estos fulanos, amonitas y moabitas también excluidos. No. Y les va a dar hasta la 10ª generación, ¿no? Y dice algo interesante ahí, dice, porque ellos pretendieron maldecir al pueblo, ¿no? Ahora, cuando vemos el pasaje de Balaam tratando de lanzar maldición, en ningún momento vemos de que signos de que Balaam era mentiroso, sino de que muchas veces tenía una fama de que lo que él decía se cumplía muchas veces. Cierto, nosotros como cristianos también debemos entender algo, ya haciendo una aplicación más práctica. Debemos entender que así como existe el bien que proviene de Dios, existe el mal. Así como hablamos de bendecir a alguien, también existe la palabra maldecir a alguien. Pero ten cuidado, tú eres creyente, tú estás siendo guardado por Dios, cuidado por Dios.
Pero el incrédulo que está sin Dios también a veces no es consciente de esto, ¿no? No es consciente que también el reino del mal existe y está en actividad. Y la Biblia nos habla, ¿no? Que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra qué? Huestes espirituales y todo eso lo demás. O sea, es cierto que existe la maldición. Es cierto, si nos vamos a unos términos más modernos, es cierto que existe la chamanería, es cierto que existe el mal ojo, es cierto que existe, todo eso es cierto. Pero también es cierto que Dios cuida a sus hijos. Pero también es mucho más cierto que el Santo Espíritu de Dios está morando en el corazón y en la vida de cada uno de sus hijos. Entonces, cristiano, esté seguro en eso, porque ocurre algo así como ocurrió, ¿no? Dios cuidó de su pueblo. Pero este Balán en otras ocasiones tenía fama de haber servido de esa manera, ¿no? Mandando maldición a otras naciones, ¿no? Por eso lo contrataron, ¿correcto? O lo alquilaron sus servicios. Hoy en día existe ese tipo de cosas también. La brujería, la chamanería, el amarre y todo lo. Muchos de esos también son estafa, pero de que existe, existe. Y debemos ser conscientes de eso. Pero si tú ya has creído en Jesucristo, tranquilo. La Biblia dice que el Santo Espíritu de Dios habita en ti. Amén. Y que somos cuidados por él. Así como vemos acá, ¿no? En el verso 15 dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Entonces, Dios tiene especial cuidado de sus hijos, ¿no? Y así como cuidó de su pueblo, también puede cuidar de nosotros y lo va a hacer, ¿no? Dice, y Jehová tu Dios te convirtió, dice, la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba, dice, ¿no? Entonces, Dios, por amor a este pueblo de Israel, que no era tan obediente, a decir verdad, pero lo amaba, cuidó de este pueblo y no permitió que Balaam lance maldición. Aquí podría aplicarse lo que Pablo dice en Romanos, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El enemigo va a tratar de meter cabe en más de una ocasión, pero recuerda, mientras nos mantengamos aferrados al Señor, todo Él lo va a mover para bien. No dice que siempre nos va a ir bien, sino que toda circunstancia difícil que venga de parte del enemigo o no, Dios a veces permite, pero no va a dejar que seas probado más allá de lo que no puedas soportar. No hay tormenta que de pronto pueda voltear la barca mientras Jesús esté en la barca. Y nuestra seguridad tiene que estar de que Jesús está al control. Y Jesús le había dicho a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y si Jesús dijo crucemos al otro lado, esa barca sí o sí iba a llegar al otro lado. Pero los discípulos olvidaron la palabra de Jesús. A veces nosotros entramos en desesperación ante situaciones que puedan mover el enemigo porque no hemos entendido lo que el Señor nos ha dicho. El Señor nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Es decir, que Él va a estar en nuestra barca. Entonces no tiene por qué haber movernos ese tipo de situaciones, sino debemos de aferrarnos cada vez más a Él, ¿no? Entonces, bien, luego verso 6 dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Entonces Dios es, aquí a través de Moisés, Dios es contundente, ¿no? Ahora yo digo acá, Dios está siendo soberano, ¿sí? Uno podría decir, pero pobrecitos, mira, o sea, podríamos pretender ser más buenos que Dios, quizás, entre comillas, ¿no? Es imposible, pero ¿por qué no los dejó? Ya, primero, Dios es soberano, lo que Él dice se hace, y segundo, Dios es omnisciente. Nosotros en nuestra lógica podríamos decir, pero pobrecito, pero tú no sabes que Dios está viendo cientos y miles de años más adelante. Si hubiese permitido, probablemente al pueblo de Israel le iba a ir peor, imaginemos, porque eran bien influenciables. Si Dios, a pesar de los cercos que ha puesto, leyes, 613 preceptos, muchas cosas que ha puesto y ha enfatizado y ha repetido, a pesar de eso, Dios le dio ese libre albedrío a su pueblo y aún así le fallaron en más de una ocasión y en más de una ocasión se fueron a adorar a Moloch, ¿no? ¿Qué sería si Dios no les hubiese puesto estas condiciones? Peor, ¿no? Desbande. O sea, Dios es omnisciente y sabe por qué lo hacen. Entonces, son cercos que el Señor está poniendo. Entonces, nosotros debemos simplemente, cuando llegamos textos como estos, más allá de cuestionar, decir, bueno, Señor, tú eres soberano, sabías por qué lo decías. Quizás el estudio de la inductivo de la palabra de Dios nos puede ayudar a entender ciertas cosas, pero no siempre lo vamos a entender todo. Y si no lo entendemos, lo debemos descansar sobre
Bueno, Dios es soberano y es omnisciente. Por algo lo habrá dicho, ¿correcto? Entonces, y ahí eso lógicamente requiere mucha humildad, ¿no? Porque a veces queremos entenderlo todo para recién creerlo. Y en las cosas del Señor hay cosas en las que hay que creerlo y luego lo vamos a comprender a través del tiempo, a través de los años, ¿no? Versos 7 y 8 va a hablar de otro pueblo llamado, de otros dos pueblos que no van a ser excluidos del todo. Entonces tú dices, oye, pero ¿por qué a los amonitas y las moabitas sí los ha excluido y a los edomitas y a los egipcios no? Pero veamos, pues, dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán a la congregación de Jehová. Podrían formar parte en un futuro del pueblo de Dios, dice, ¿no? Y menciona dos pueblos, los edomitas. ¿Y quiénes son los edomitas? Y porque incluso de los edomitas dice, porque es tu hermano. Los edomitas, debemos recordar que el padre de los edomitas es el famoso Esaú, hermano de Jacob, quien es Israel, el patriarca, mejor dicho, ¿no? El papá de las 12 tribus. Entonces, ciertamente Dios está diciendo, hey, alto, los edomitas también son descendientes de ¿quién? De Abraham, o bueno, de Isaac. ¿Y Isaac es descendiente de quién? De Abraham. Y vemos de que los edomitas aquí nuevamente tienen la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios, de ese pueblo que Dios prometió en los lomos de Abraham. Ciertamente, a través de Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Ciertamente, tomó la batuta Jacob, luego se llamó Israel, pero Esaú también tuvo su descendencia y ahora Dios los está volviendo a considerar y las puertas están abiertas para ellos. Lógicamente, siempre y cuando se conviertan al Señor, ¿no? Porque si no, si el mismo israelita que no se convierta al Señor, dice, más adelante Pablo va a decir, porque no es que israelita es porque simplemente es de la sangre de Abraham, ¿no? Sino, o porque porque viene del pueblo, sino es todo aquel que cree. Entonces, lógicamente, ¿no? Pero las puertas estaban abiertas también para las edomitas, lógicamente, siempre y cuando ellos crean, ¿no? Y de la misma manera le da un trato especial también a los egipcios. Tú dices, pero ahí era momento de vengarse contra los egipcios, pero Dios, en su soberanía, nuevamente dice, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en tu tierra. Yo creo que más que favor con el egipcio, lo que Dios quiere traerle una enseñanza es a Israel, a su pueblo. Hacerle entender y recordar constantemente que en algún momento de su historia ellos fueron esclavos, fueron forasteros y que Dios los había sacado y ahora ya no son forasteros, ahora son un pueblo gobernado por Dios. Y entonces, cuando de pronto un israelita olvidaba esta verdad y comenzaba a maltratar al extranjero en general, y por qué no decirlo también al egipcio, Dios le estaba recordando, tranquilo, ten cuidado. Recuerda que en algún momento de tu historia tú también fuiste esclavo. ¿Te das cuenta por qué crees en Éxodo, como también en este capítulo, le ha puesto muchas leyes de protección hacia los esclavos, hacia los siervos? Porque justamente el pueblo de Israel debe entender que ellos en algún momento fueron esclavos y ahora que están en otra posición, no tienen por qué dar un maltrato al extranjero o a los esclavos. A ciertos personajes sí, como a los cananeos que habíamos visto, ¿no? A todos los cananeos tienen que exterminarlos, pero que Dios tiene sus razones por las cuales dice a ellos los desaparecen, ¿no? De la misma manera aquí, con el tema de los egipcios, ¿no? Consideren que ustedes en algún momento han estado, han formado o han estado en sus tierras, ¿no? Y de alguna manera no, a ellos no los desechen, no lo están excluyendo, ¿no? Sino las puertas están abiertas para ellos, ¿correcto? Ahora, el verso 9 al 14, ya vamos a pasar a un tema más de los dos anteriores, o hasta el verso 13 hemos visto básicamente ciertos principios de excluir a ciertos pueblos o ciertos personajes que podrían causar un daño dentro de la congregación, ¿no? Pero ahora el verso 9 y al 14 vamos a ver la limpieza del campamento. A esto algunos lo llaman también como leyes sanitarias.
pero tiene que ver tanto con el lado sanitario, pero también con el lado de pureza ceremonial, ¿correcto? No necesariamente es un pecado, pero sí tiene mucho que ver con preservar la salud del pueblo y preservar la pureza ceremonial que Dios demandaba de su pueblo. Mira lo que dice, va a decir, en algunas cosas va a ser bien explícito y quizás algunos dicen, uy, ¿por qué lo menciona? La Biblia lo menciona, así que no debemos tener problema. Dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, dice, te guardarás de toda cosa mala, ¿no? Entonces, cuando dices te guardarás de toda cosa mala, y tú dices, ¿y qué cosa mala, no? Básicamente, si seguimos leyendo, vamos a entender un poquito más de qué cosas malas podría estar hablando, ¿ya? Entonces dice, verso 10, si hubiera en medio de ti algo que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Entonces, aquel que se contaminó con una cosa mala o con algo que no estaba limpio. Pastor, un ejemplo, un muerto, un animal muerto, una persona muerta y entraste en contacto, recuerda que según las leyes que hemos aprendido en Levíticos y también en Deuteronomio capítulos atrás, ellos, por ejemplo, no podían tocar un cadáver así libremente, ¿no? O sea, no podía hacer eso. Incluso había todo un procedimiento para levantar el cadáver y había unos encargados de levantar ese cadáver y todo lo demás, ¿no? Entonces, algo inmundo o impuro. Había ciertos animales, también se nos ha hablado de una lista de animales inmundos, por ejemplo, ¿no? Y si ellos tocaban estos animales inmundos o con un cadáver de estos animales, ceremonialmente estaban contaminados, a eso se está refiriendo. No, no en el sentido de que hayan cometido pecado, sino que ceremonialmente estaba contaminado, ¿no? Y esa contaminación no podía llevarlo al pueblo. Hoy en día, con el avance de la ciencia y todo, hay desinfectantes, hay guantes, a los forenses se ponen sus guantes quirúrgicos y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero aquel entonces, Dios es tan sabio que incluso estaba preservando la salud del pueblo. Porque si ellos tenían contacto libremente con estos animales muertos o estas personas muertas, único, ceremonialmente estaban impuros por haber tocado este cadáver, pero también podían llevar ciertas bacterias, que digo, ¿no? Al pueblo e introducirlos con libertad. Entonces, lo que Dios hacía era alto. Va a haber un procedimiento de purificación. Y eso lo vemos de una manera más explícita en Levíticos capítulo 15, ¿no? Versos 16, 18 en adelante, tú puedes ver donde hay todo un procedimiento de lavado, ¿no? Que ellos hacían, ¿correcto? Entonces acá dice, si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche estabas más expuesto a coger cualquier impureza, ¿no? A que sea de día, ¿no? De día es bien difícil que puedas tocar una impureza de día o algo malo, un cadáver de día, porque el Señor te ha dado los ojos, ¿no? Pero de noche estaban más expuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer esta persona? Dice, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Y tú dices, ¿y qué fue? ¿Se quedará ahí para siempre? No. Verso 11 dice, pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiera puesto el sol podrá entrar en el campamento. Entonces, en el Levítico vemos más detallado incluso que guardaba una especie de cuarentena y todo lo demás, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, algo así, ¿no? Pasaba todo un proceso y luego se reincorporaba a la congregación. Entonces, a esto se le conoce como leyes sanitarias para impedir de que agentes extraños que podían contaminar al pueblo ingresen al campamento, pero también se consideran leyes de impureza ceremonial, ¿no? O de pureza ceremonial, donde ellos no podían estar tan a la ligera, así toqué un muerto y ahora presentarme ante el Señor, ¿no? Y ingresar a la congregación y como si nada hubiera pasado. Tenían que tener cuidado de todo eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué aplicación nosotros le podemos encontrar hoy en día? Lógico, para aquel entonces, para ellos, eso era contaminación. La pregunta es, hoy en día, ciertamente, o sea, entendiendo todo el panorama, este, nosotros como creyentes también estamos expuestos a contaminarnos. Y no necesariamente físicamente, sino yo quiero hacer la referencia sobre todo, estamos expuestos a contaminarnos de una manera moralmente. Estamos expuestos a contaminarnos de una manera espiritualmente. Estamos expuestos a eso. Porque vivimos en un mundo, como decía un pensador,
El mundo es como una mina de carbón y el cristiano es aquel que está con su traje blanco, como que de pronto va a ir a una boda, porque el Señor nos ha lavado. Pero si tú entras a esa mina de carbón, así no tengas la intención muchas veces, terminas manchado. Y nosotros de la misma manera tenemos que caminar con tanta delicadeza en este mundo, un taxista, un grupo de amigos. Te digo nada más, por ejemplo. Hoy día estaciono mi carro en el grifo y de tiempo veo a uno de los señores que trabaja ahí, años en este grifo, el grifero, por así decirlo, no voy a decir su nombre, pero este señor no es creyente, ¿no? O sea, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Para hacerle el habla y todo lo demás. Y de pronto él sale respondiendo todo, pero de pronto en su forma de hablar y en su forma de bromear tiene palabras soeces, ¿no? O sea, tiene eso. Ahora, como cristiano, ¿qué haces cuando de pronto tú ves una persona, un amigo, un vecino, suelta ese tipo de bromas? ¿Te ríes con él? ¿Le sueltas una sonrisa? Porque, y es difícil a veces, ¿no? Y a veces tú dices, bueno, ¿no? No eres partícipe de eso, pero a veces le puedes soltar una risa, una sonrisa, y con eso como que te está haciendo parte de su broma que él puede estar haciendo. Una forma de contaminar. Te subes a un taxi, ¿no? Y el taxista comienza a rajar de todos los presidentes con sus lisuras y todo, y tú que le asientas con la cabeza, sí, no, tienes razón, le dices, ya te estás exponiendo a una conversación infructuosa, ¿no? Y es más, el Nuevo Testamento nos advierte de eso, ¿no? Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y no sé si te has dado cuenta, ¿no? Reunión familiar donde no todos son cristianos, ¿no? Y a veces se presentan ese tipo de temas, ¿cómo reaccionas? Los chicos en el colegio, yo veo, ¿no? O sea, los chicos en el colegio no todos vienen de un trasfondo cristiano, en los colegios donde enseñamos, y de pronto uno que otro sale con una, y a veces el jovencito, la jovencita que está buscando a Dios se vuelve parte de eso, porque hay una línea bien delgada entre tampoco irte al extremo de ser un cucufato y no decir nada, ¿no? Pero al mismo tiempo también podría estar siendo parte de sus formas de pensar, de sus formas de hablar, de sus formas de bromear, ¿no? Entre los compañeros de trabajo. Entonces vivimos en un mundo donde probablemente salimos y imaginemos, ¿no? Eh, caíste en todo eso y ahora, o venías justo, estabas viajando y estabas viniendo a la iglesia a adorar a tu Señor y de pronto fuiste parte de ese tipo de contaminación donde tú no te la buscaste, pero se presentó ahí y de pronto no estuviste tan firme o atento y caíste y tú también correspondiste con una broma similar al que te hicieron en doble sentido o usando palabras o lisuras, por así decirlo, y tú como que también hiciste parte, y ahora te pregunto, y llega el servicio y ahora vas a estar cantándole al Señor. O sea, te imaginas, no sé si tú te sientes bien, ¿no? O te sientes mal. Si has sido parte de eso y te sientes mal, es un buen indicio de que, bueno, Dios no te va a tachar, pero es necesario, ya no va a lavarte, ¿no? Como en los tiempos de aquí del pueblo de Israel. Pero ahí es necesario a veces, Señor, perdóname, ¿no? Porque pequé con mis labios. Señor, perdóname porque pequé con mi mente. Señor, perdóname porque pequé con mis ojos. Yo no debía haber cedido, pero lo hice. Perdóname, ¿no? Pero si me da igual, tengo que tener cuidado, ¿no? Porque de pronto ya estoy normalizando esos accionares, ¿no? O esa forma de ver la vida, ¿no? Entonces, te he puesto un ejemplo, ¿no? Pero ocurre. A todos nos ocurre, todos nos vemos expuestos a eso todos los días. Y puede ser que tú amaneces y el de lo más espiritual oras y le encomiendas al Señor, le dices, Señor, el día de hoy quiero, no sé, no, dame la oportunidad de compartir tu mensaje, de mostrar tu amor y todo eso, pero te encuentras con una jungla, bueno, puede ocurrir. Entonces, si llega el día y evitaste todo eso, qué bien, ¿no? Igual dale gracias a Dios. Pero si llega el día y en más de una ocasión, por acción o omisión, te viste involucrado en eso, confiesa tus pecados y eres fiel y justo para perdonarnos, dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿No ves el mismo principio? O sea, el Señor no está desechando a su pueblo, pero está diciendo, ten cuidado, porque cuando sales allá afuera del campamento te puedes contaminar. Pero al mismo tiempo, eso puede ocurrir, pero al mismo tiempo no pierdas
del foco de que Dios es un Dios santo y no puedes volver tan a la ligera, sino lávate, límpiate, le está diciendo, ¿no? Y de noche es más peligroso, ¿no? Y le está diciendo. En nuestro caso sería, y si no estás siendo alumbrado por la luz de la palabra de Dios, por la lámpara de la palabra de Dios, es más peligroso todavía. Podría pasar que te termines contaminando, pero recuerda, no es para que te condenes, es para que te laves. Por eso que la palabra de Dios muchas veces se le asemeja con esa agua con la que el Señor nos va a ir lavando, ¿no? Jesús le dijo, es necesario que les lave los pies, ¿no? La palabra de Dios lo que hace es lavarnos día a día. Bien, volvemos al texto de Deuteronomio, capítulo 12. Mira, digo, verso 12, va a continuar con estas leyes sanitarias, 12 al 14. Dice, tendrás un lugar fuera del campamento, y aquí va a ser bien explícito, ¿ya? Dice, fuera del campamento, dice, a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieras allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás, lo tengo que decir la palabra porque estamos haciendo un verso a verso, cubrirás tu excremento, le dice. El Señor llegó a ser tan explícito con su pueblo y de darle instrucciones a favor de la salud del pueblo, pero al mismo tiempo también para salvaguardar la pureza ceremonial de decirle, hey, incluso no hagas tus deposiciones dentro del campamento. ¿Por qué, dices, por qué no podían hacer su silo ahí dentro del campamento? Justamente lo va a decir más adelante. Fue tan explícito de decirles, vayan fuera del campamento, lleva tu estaca. Y esta palabra estaca en el contexto, estaba viendo otras versiones, era una especie de lampa, ¿no? O una especie de pala. Dentro de toda su armadura ellos andaban con su estaca. Y ellos, cuando tenían que hacer sus necesidades, cavaban un hueco y tenían que taparlo bien, porque eso era contaminación. Porque alguien más podía venir y tomar contacto con eso, y eso era contaminación sanitaria, estaría de alguna manera uh, peligrando la salud de todo el pueblo, porque recuerda, aquel entonces no había antibióticos, no había nada de eso. Se podría convertir en una epidemia prácticamente si de pronto no tenían esos cuidados. Pero al mismo tiempo también está salvaguardando la pureza ceremonial, que ellos entiendan de que no, incluso esas cosas lo tenían que hacer fuera. Tú dices, no, pues es una necesidad, todo lo demás. Sí, Dios no está diciendo no hagan, lo que Dios le está diciendo es cómo hacerlo. El verso 14 dice, ¿por qué? Y nos da la respuesta, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, por respeto y honra a Dios, porque Dios dice, anda en medio del campamento. Dios, cuando llamó a su pueblo, lo llamó no para decirle, ¿saben qué? Vienen y los llevo a esta tierra y ahí los dejo hasta la próxima. Cuando Dios llamó a su pueblo de Egipto, fue bien claro en el libro de Éxodo en decir que los llamó y los sacó para que vayan en pos de Él. Y en pos de Él es para que estén en comunión con Él, para que ellos sean gobernados por Él. Hay distintos pasajes en el Pentateuco, de estos libros que venimos leyendo, donde dice que Dios, su presencia se movía en todo el campamento. Y eso habla de una relación que Dios tenía con su pueblo. Entonces, por respeto y honra a esa relación de que Dios andaba, su presencia andaba en medio de todo el campamento no podía estar contaminado, incluso de manera física, por las deposiciones de estas personas o del pueblo, ¿no? Entonces, Dios está siendo explícito, es decir, porque Dios anda en medio del campamento. Y no solamente eso, ahora les va a mostrar que Dios estaba ahí para cuidarlos, dice, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Dios no solamente tenía una relación con su pueblo, que ya es bastante, pero Dios también estaba cuidando, librando a su pueblo. Entonces, estaba ahí. No mandó un ángel, no mandó 10 ángeles, él mismo estaba ahí. Su presencia estaba yendo delante de su campamento, en medio de su campamento. Dice, por tanto, tu campamento, pero les pone una condición, ¿no? Les pone una condición de alguna manera, una demanda. Por tanto, tu campamento ha de ser, ¿qué dice? La palabra que usa es santo, único, distinto, sin pecado, sin contaminación, sin impureza, para que él no vea en ti cosa inmunda. La palabra inmunda es que pueda contaminar ceremonialmente o espiritualmente al pueblo. Y vuelva, dice, de en pos de ti. Entonces,
Dios le está diciendo, ¿no? Yo voy a estar con ustedes, mi presencia se va a mover en medio del pueblo, yo cuidaré de ustedes, pero necesito santidad en todo sentido. No debe haber cosa inmunda. Si te contaminaste durante la noche porque saliste a batalla y tú estuviste regresando, cogiste cadáver, purifícate. Si de pronto tienes que hacer tus deposiciones, hazlo fuera y lleva tu estaca y tápalo. Entonces, está llegando a esos puntos específicos, ¿no? O sea, de decirle, Dios está salvaguardando la santidad de su pueblo. Lo mismo no hará hoy en día con su iglesia, claro que sí. Cuanto más en el ámbito espiritual. Dios sabe que nos movemos en un mundo que está lleno de tiniebla. Dios sabe que nos movemos en un círculos donde no todos son cristianos, donde no todos hablan bonito, donde no todos obran bien, donde no todos piensan como Dios piensa, sino contrario a lo que Dios piensa. Dios lo sabe. Y Dios sabe que nosotros estamos en contacto con ellos, porque justamente Dios no nos dice enciérrense en un monasterio y no salgan nunca más al pueblo porque te vas a contaminar, no dice eso, sino dice, por tanto, id, o sea, nos manda a ese mundo que está lleno de pecados. ¿Pero para qué? Para mostrar la luz del Evangelio. Pero en ese proceso también hay la probabilidad de que podríamos contaminarnos por acción o por omisión. Entonces Dios te dice, yo quiero un hijo, una iglesia santa. Y para eso Dios ha provisto la confesión, el arrepentimiento. Si en algún momento, a lo que Juan lo llama, ¿no? Si cayeres en pecado, si te contaminares, ¿no? Ya, si practicas es otra historia, ¿no? Esto es otro asunto. Estamos hablando de estas prácticas involuntarias muchas veces o por descuido que podría ocurrir con el pueblo de Israel, lo mismo podría ocurrir con la iglesia. ¿Quiénes están expuestos a esto? Todos, desde el recién convertido hasta el pastor. Todos estamos expuestos a poder contaminarnos en la sociedad en la que vivimos, pero siempre y cuando debemos recordar que Dios es un Dios santo y en lo posible mejor no contaminarse. Pero si llegase a ocurrir, arrepiéntete, ¿no? Confiesa tus pecados y continúa. Amén. Bien, entonces, mis hermanos, vamos a hacer un alto aquí, ¿sí? Porque del 15 al 25 son leyes humanitarias las que vamos a ver la siguiente lección, pero vamos a hacer un alto aquí después de haber visto estas leyes sanitarias y de pureza ceremonial, ¿no? Entonces, yo quisiera terminar este tiempo orando y después quizás tenemos un pequeño espacio para poder intercambiar un poco más de ideas. Amado Dios, te doy gracias, Señor, esta noche porque tú nos reúnes, Señor, para recordarnos que tú eres un Dios santo, un Dios sin pecado, un Dios puro, Señor, que nos quiere hacer distinto a este mundo, a cómo se conduce este mundo, Señor. Ayúdanos a guardar nuestra santidad, Señor, y a entender que la limpieza proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús queremos servirte, queremos honrarte con todo lo que hacemos, con todo lo que vemos y cómo hablamos, Señor, frente incluso a círculos no cristianos, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.